Uno, y me parece que ya estamos en el aire. Si alguien me puede confirmar que se escucha bien y se ve bien por aquí por el chat. A ver, para asegurarnos que está todo en orden. ¿Sí? Vale, me dicen que está todo perfecto. ¿Se Hola a escucha bien? todos. Perfecto. Pues estamos aquí Adrián y yo. Adrián no tiene disponible la webcam, pero ha preparado un PowerPoint para hacernos un poco una presentación. Y yo voy a explicar un poco qué es esto del evento que hemos improvisado hoy, porque ha sido totalmente improvisado. Lo hemos estado preparando esta mañana, de hecho, y ha sido, bueno, pues con toda la situación que estamos viviendo y con tanta gente que está encerrada en casa y hemos visto varias iniciativas de gente pues, que estaba aportando su granito de arena para que esta situación pues, fuera más llevadera y pues se pudiera aprovechar pues, para aprender o para conocer gente o para otras cosas, pues hemos decidido aportar nuestro granito de arena y hemos estado toda la mañana intentando contactar con gente para organizar un pequeño calendario. Y bueno, ya tenemos algunas sesiones cerradas. Y hoy será la primera, así de improvisado, con Adrián. Y eso, la temática va a ser, por un lado, de lo que está sucediendo, de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando, porque, bueno, nos están llegando muchas consultas de dudas, de incertidumbres, de no saber bien qué está pasando ni qué hacer. Pues bueno, pues si podemos aclarar un poco y arrojar un poco de luz ahí, pues lo intentaremos. Y nada más, durante estos días pues iremos publicando cada día los ponentes que tenemos y las sesiones que tenemos, las iremos publicando tanto en la comunidad como en Twitter y en otras redes sociales, así que bueno, pues estar un poco atentos por ahí para saber de qué se va a hablar cada día y quién va a venir. Hoy tenemos a Adrián, mañana seguramente vendrá Javier Acción, luego tenemos otras todavía que tenemos que cerrar 100%. Y luego, si hay más ideas de temáticas o de voluntarios que se podrían venir, pues todavía tenemos días que tenemos libres, así que todas las propuestas son bienvenidas. Y el objetivo básico va a ser ese. Por una parte, entretener. Quiero decir que va a ser esto informal. Ya ves que tenemos el chat aquí para hablar. Luego aquí tenemos, si veis, para los que no hayáis probado nunca esta herramienta, tenéis una opción de Ask a Question, donde podéis dejar una pregunta que al final resolveremos y donde podéis ir votando las preguntas que se van dejando. Así que, bueno, os animamos a interactuar. Esto va a ser muy informal. Pues si queréis hablar de algo o si queréis que se puntualice algo, lo podéis dejar en el chat. Así que, bueno, queremos eso, que sea informal, que hablemos, que haya debate y que se hagan preguntas. Así que, por mi parte, ya está. Así que, Adrián, te doy paso. Voy a compartir tu pantalla. Gracias, Sergio. Y el escenario es tuyo. Bueno, ¿qué tal estáis todos? Queríamos compartir con todos vosotros desde Alfa Positivo, tanto Sergio como yo, pues un poco hablar de la actualidad, de la situación, de cómo afecta esto a la economía, no sé, intentar dar un poco de perspectiva, porque claro, si estás un poco al tanto del mercado, lo que ves es que cae la bolsa un 10%, las empresas que tienes en cartera, no sé, igual llevan acumulado un 40 o un menos 50 y la gente estaba, yo creo, bastante desubicada, desorientada, no sabe qué hacer, si vender, si comprar más. Pues no sé, queremos aportar eso, lo que decía Sergio, nuestro granito de arena, pues para poder hacer las cosas con un poco de cabeza, de manera racional y demás, sin hacer tonterías. Bueno, como todos sabéis, el famoso coronavirus empezó allí por China, a principios de año, pues eso, lo veíamos como muy lejos, eso solo estaba en la zona de Wuhan y bueno, parecía que, bueno, se quedaba ahí. Después saltó a Corea, ya era un poco sospechoso el tema y claro, ya cuando acabó por dar el salto el virus a Italia y el resto de Europa, ya la cosa se puso muy seria. Creo que a partir de finales de febrero o tal, ya el mercado empezó a sospechar que esto era algo más que una gripe pasajera. Y ya lo estamos sufriendo todos, ¿no? Con
con el confinamiento, la cuarentena o como le queramos llamar, el estado de alerta que decretaron el fin de semana. Y bueno, lo hemos titulado esta sesión, pues ¿es buen momento para invertir en bolsa? Pues no sé, para hacer un poco una pregunta abierta, que cada uno saque también su propia conclusión, que nosotros no somos aquí expertos macroeconómicos, ni mucho menos, y nada, vamos adelante a ver qué os parece. Lo de siempre, esta presentación no es ninguna recomendación de inversión, cada inversor debe hacer su propio trabajo y la información que se contenga aquí pues puede ser errónea. Me pareció muy interesante este gráfico que encontré por Twitter, tenéis ahí abajo el usuario que la compartió, para poner las mayores caídas, los mayores mercados bajistas de la historia, pues para ponerlos en perspectiva. Lo que ha sido más sorprendente de este mercado bajista, porque ya lo es, ha caído más de un 30% el mercado, es la rapidez. O sea, ya estamos más abajo que el crash del 87. Entonces, la cosa es seria. O sea, esto no es una corrección pasajera que el mercado se pasó de frenada un día, 2, 3. O sea, ya es una caída de 20 días o algo así, 20 sesiones. Por darle un poquito de color al tema. Ya veis aquí que en la siguiente diapositiva veis que incluso hubo mercados bajistas que duraron, mejor dicho, que hubo... Es decir, el mercado tardó 300 días en llegar a un mercado bajista en el 80 y, por otro lado, tardó 15 días o algo así en 2020. O sea, es una locura lo que está cayendo en el mercado estos días. Por darle también, este está un poquito desactualizado porque son los retornos de febrero, pero bueno, ya habían empezado a caer prácticamente todos los sectores. Ya veis que prácticamente no había donde esconderse, ni commodities, ni crecimiento, ni real estate, no había mucho refugio donde meterse, al menos en acciones. El mercado, yo creo que se ha puesto en modo risk off, o sea, en plan, no quiero nada de riesgo, no quiero ninguna empresa que tenga deuda y de ahí, pues que al final esto se refleje en los spreads. Esta gráfica se refiere a la diferencia entre los bonos investment grade y los bonos high yield, que diríamos que son para las empresas menos buenas o más malas, como queráis decirlo, pues yo qué sé, las del sector energía, por ejemplo. Yo creo que casi todas se financian con bonos high yield, o sea, al 5%, al 6%, al 7%, y cuanto mayor sea este spread, más complicado van a tener financiarse. Ya veis que está acercándose al nivel máximo de 2016, que también hubo ahí la bajada del precios del petróleo y demás, y está acercándose también a los niveles de 2011-2012 con la crisis de deuda de Europa y demás. O sea que el asunto es serio. También se están moviendo billones cada semana. O sea, es curioso que incluso en los bonos está saliendo capital. O sea, es un poco contraintuitivo. Y al final, la única posición que tiene entradas de caja es el efectivo. O sea, todo el mercado en general está vendiéndolo todo, deuda, acciones, bonos, para tener liquidez. No sé exactamente si será por reembolsos de fondos, por margin calls o por lo que sea, pero al final el dato está ahí. Esto creo que era de la semana pasada y pues eso... se convirtieron en efectivo 137 billones de dólares estadounidenses. Ahí es nada. Creo que fue incluso el récord semanal histórico de siempre. O sea, y bueno, por darle también quizás un poquito más de detalle, tengo un mini Excel ahí con los sectores de Estados Unidos, porque son fáciles de seguir si se añadís el ticker, pues los retornos por sector. Ya veis que aquí el de energía con la bajada de precio del crudo, pues es el más castigado porque se ha sumado toda la caída bursátil más la bajada de precios del crudo. Entonces ese sector está patas arriba. Habrá bancarrotas y no sé, a ver cómo acaba. La cosa se puede poner fea, yo creo, porque si los precios del crudo están por los suelos y muchas empresas, sobre todo los fuckers de Estados Unidos, no generaban flujo de caja positivo, pues en teoría deberían empezar a irse a la bancarrota una detrás de otra, pero bueno, el tiempo dirá.
En segundo lugar tenemos a las financieras, bancos, aseguradoras y demás, que también les han pegado de lo lindo. Supongo que el mercado desconfía que aumente la tasa de mora, los impagos y demás. Sector industrial, porque al final la industria en China se paralizó y ahora se está paralizando en otros países. Primero Italia, aunque bueno, las fábricas están funcionando, pero claro, a medio gas, como pueden, con menos trabajadores y bueno, está así la cosa. En España también ya se empiezan, creo que notificaba Ford que paraba la producción, PSA, bueno, está todo el tema así, patas arriba. Como veis, pues los sectores cíclicos están todos castigadísimos, el real estate tampoco se salva, comunicaciones, las utilities, que tradicionalmente es un sector seguro, entre comillas, para mercados bajistas, también les han pegado bastante. Sector tecnológico, dentro de lo malo, pues bueno, no es de los más castigados. Telecomunicaciones, sí que yo creo que al pagar altos dividendos y tal, este sector lo castigan un poquito menos. Y los dos que, entre comillas, se salvan y aún así llevan un menos 20% casi, menos 19, menos 21, es el sector salud, que bueno, en Estados Unidos ya sabéis que es muy potente, se gastan un montón de pasta en sanidad privada, seguros y demás. Y consumo estable, o sea, consumer staples. Y bueno, ahí está, por lo menos en lo que respecta a acciones. Los sectores más castigados, como os podéis imaginar, ya lo habréis visto en las noticias, pues por poner algo puse los cruceros, que les han pegado de lo lindo, pero que claro, no. Entre el crucero que está allí varado en Japón con 700 casos y los demás que tienen todo parado, pues claro, tienen que pagar nóminas, tienen que pagar deuda y demás y les han castigado de lo lindo. Por otro lado, pues las aerolíneas les han pegado hasta en el carnet de identidad. Aquí mezclé un poquito. En aerolíneas hay un par de software que me sorprende que a Sabre, que es una empresa de software, creo que es muy comparable a Amadeus, le hayan castigado tanto. O sea, este pantallazo es como de las 3 de la tarde o así. Yo creo que ahora incluso le han pegado más. Y ya veis que aquí no discriminan. A los fabricantes de aeronaves, tanto a Boeing como a Airbus les han pegado bastante, a Boeing más de regalo. Y nada, entonces la intención de poner este bandeazo pues es que igual el mercado se pasa de frenada en alguna de ellas, porque claro, no tiene mucho que ver una aerolínea con una empresa de software, aunque sus ingresos dependan de las aerolíneas también, pero claro, el apalancamiento operativo, la deuda y demás es muy distinto. Por si os apetece ojearlas o lo que sea. Este es un pantallazo de renta fija que no la controlo mucho, pero bueno, para que veáis cómo han castigado al mercado. Por ejemplo, los más castigados es todo lo relacionado, todo lo que suena a high yield o a mercados emergentes, lo han vendido todo sin piedad. Después yo creo que los préstamos corporate o los bonos corporate, o sea, bonos préstamos a empresas o bonos emitidos por empresas también los han vendido para meter la pasta en bonos del Tesoro estadounidenses, por ejemplo, que son los que más han aumentado. Aquí, para quien no lo conozca, pues cuanto más sube el bono, menor es su yield, es decir, su rentabilidad por dividendo, entre muchas comillas, por simplificarlo. Y nada, ¿qué va a pasar? Es la gran pregunta. Al mercado no le gusta la incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? Pues, hombre, por el momento yo creo que los datos que se van viendo es que los países europeos están más o menos siguiendo la curva de casos que ya ha pasado Italia. O sea, ya veis que aquí, por desgracia, España está a la cabeza en el aumento de casos. Esto pinta muy mal. Pinta muy mal para España. Y bueno, Alemania, Reino Unido, pues andan por ahí más o menos en la línea de Italia. Veremos cómo evoluciona. Igual de repente empieza a frenarse el número de casos con el calor o yo qué sé, pero bueno, en principio tiene pinta de que la situación de Italia se puede reproducir en otros países, con lo cual el tema es serio. Estos países van un poco más rezagados, que tienen menos de... Creo que el que más tiene es Suiza, con 2000 y pico casos, y el resto tienen como 1000. Entonces, como que van un poco más atrás en el tiempo. Pero veis que también están siguiendo un poco la curva de Francia y Suiza ahí que se desmadró un poco. Entonces, pues son más países también a vigilar. Es decir, esta crisis del coronavirus va saltando de un país a otro conforme se va contagiando y los países van tomando medidas para controlarlo y demás. Es decir, yo creo que es un tema muy serio.
También el país más importante, porque como porcentaje del PIB y como motor de la economía mundial es súper importante, pues Estados Unidos también está, bueno, de momento parece que está en línea con la curva de Italia, entonces es otro país a vigilar, que también ya hay estados y ciudades que están tomando medidas, pero al final son muchos millones de personas y a ver cómo se desarrolla el tema. Como todo, para no pintarlo todo de negro, vamos a ver qué ha pasado después, mejor dicho, 3 meses después de una caída del 20% en el S&P 500. Aquí hay distintos casos de distintas crisis. Esto es un acumulado son datos históricos que están en la base de datos Kenfrench. Y bueno, veis que en los 70, por ejemplo, invirtieses en lo que invirtieses, ganabas. Ya fuese pequeña capitalización, tanto value como crecimiento, ganabas, y ya, pues bueno, en empresas más grandes un poquito menos. En el 74 más o menos el panorama es similar, quizás aquí en crecimiento de empresas grandes un poquito menos, pero bueno, veis que más o menos disparaseis donde disparaseis, casi siempre el mercado era muy alcista, salvo quizás la burbuja.com, que aquí había unas valoraciones súper disparatadas y aquí penalizaron tanto a las de gran capitalización, pues yo qué sé, las Cisco, Microsoft de la época, y las pequeñas de crecimiento, que eran las típicas que no tenían flujo de caja ni ventas y capitalizaban billions, o sea, era una locura aquello. Incluso en 2008, que fue el mercado bajista más bestia de los últimos 70 años, hasta la fecha, veis que incluso todos los tipos de inversión obtuvieron retornos positivos. Y antes no sé si lo mencioné, este retorno es a 1 año, y si lo vemos a 2 años todavía es mejor el tema, con la excepción de la burbuja.com. Es decir, después de los mercados bajistas, evidentemente vienen periodos muy alcistas durante muchos años normalmente. Entonces hay que intentar tener perspectiva para esto, yo creo. Yo creo que este libro, si os interesa, bueno, más que libro es un ebook, si os interesa, yo creo que os aportará bastante perspectiva. Estos pantallazos que puse, no recuerdo en qué diapositiva, bueno, hay algún pantallazo que es de este libro. Y nada, son como 70 páginas, pero es muy fácil, muy llevadero. Tiene muchos datos, muchos datos históricos y perspectivas sobre las distintas crisis y qué tipos de inversión funcionaron y tal. Yo creo que está llevadero para esta cuarentena. Adrián, ahora si Dime, quieres me envías el link y yo lo dejo en el chat para que la gente se lo pueda descargar. Vale, sí, lo ponemos en Twitter también después, tampoco, vale, sí. Tampoco os preocupéis. Es decir, verdad, en Twitter es VerdadCap, lo publicó gratuito en internet, o sea, por conseguirlo no hay fallo, está en abierto. Y nada, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario, pues... Pues sí, ahí tenemos 5 preguntas de momento. Si quieren dejar más, pues tienen todavía tiempo, pero vamos a pasar, si quieres, ya a la primera y la vamos contestando entre los dos, si quieres. Intentamos. A ver, hay algunas que son de empresas en concreto. Bueno, a ver, aparte que lo ha dicho ya Adrián, que esto es puramente de entretenimiento y de aprendizaje y en ningún momento tiene que ser recomendación de compra-venta, pues es difícil dar una visión objetiva y una opinión que sea de utilidad de una empresa, a no ser que la tengas muy bien vista y la hayas estudiado en profundidad. Entonces, sí que podemos dar una opinión y una pequeña valoración, pero hay que tenerla como eso, como un poco cogerla con pinzas. Entonces, la primera pregunta, esta será para ti, Adrián. Me pongo yo aquí en... Esta será para ti. Pregunta, ¿qué opinas de Oxy, de Occidental Petroleum Corporation, como inversión a largo plazo de 5 o 10 años? Personalmente, no solo por Oxy, sino por el sector energético estadounidense en general, yo no las tocaría ni con un palo, para entendernos. La mayoría están súper apalancadas, no generan flujo de caja positivo,
es que aparte solo hay que ver los retornos desde el año 2015 o así. Es una línea plana hacia el 90 y pico % de las empresas es una línea plana hacia abajo y es que está ahí. Es decir, si la empresa no genera cash flow, flujos de caja positivos para financiar su crecimiento y demás, a la larga el mercado te castiga. O sea, el precio actual de las empresas es el descuento de los flujos de caja futuros. Entonces, si tu flujo de caja futuro es negativo, ¿cuál es tu valor actual? ¿Cero? Entonces, no sé, yo andaría con mucho cuidado ahí, salvo que la empresa, pues yo qué sé, que cotice por debajo de su valor en libros y tenga unos activos ocultos importantes. Siempre puede haber valor oculto ahí debajo, pero yo en general evitaría el sector. O sea, en principio, el sector petróleo, como en sector en general, siempre hay excepciones. Sí. A ti no te gusta en este escenario. Sector petrolero estadounidense, o sea, es que los frackers es quemar caja para aumentar producción y quemar más caja y diluir y meter más deuda y no sé, es como una locomotora pero de billetes. Entonces está complicado el sector y más con el barril a 30, o sea, con el barril a 55, 60 igual alguna podía llegar a generar flujo de caja positivo, pero con el barril a 30 yo creo que va a haber mucho dolor ahí. Igual, a ver, que igual Oxy empieza a hacer buenas asignaciones de capital y adquiere activos de, entre comillas, low cost, pero yo por los datos que he visto, en Shale los costes de producción son como mínimo, la mayoría, por debajo de $50 el índice de petróleo estadounidense, el WTI, la gran mayoría generan flujo de caja negativo. Entonces, yo creo que de momento es una inversión, no sé si mala, pero peligrosa seguro. Sí, ¿no? También hay que tener en cuenta que puede ser que estemos ahora en una situación en que tengamos otras empresas más seguras, de más calidad, también con descuentos atractivos después de estas bajadas, ¿no? Que yo creo que esto da pie a que no tengas que tomar tanto riesgo, a lo mejor en empresas así. Totalmente. Yo creo que estas ventas forzadas, ventas masivas, sell-offs, como queráis llamarlo, ofrecen oportunidades de inversión a largo plazo en empresas con ventajas competitivas enormes. Yo qué sé, pues habría que ver pues Microsoft o por la mañana BSAP. Es un ERP, bueno, para quien lo conozca, una herramienta informática que las empresas no pueden vivir sin ella. O sea, maneja la contabilidad, la logística, las ventas, maneja prácticamente todo el funcionamiento de la empresa y estaba como 85 euros cuando el año pasado, no sé si estaba a 130, 140. Y es decir, esa empresa yo creo que es cercano a indestructible, por lo menos en el sector software. Entonces, no sé. Yo quizás personalmente yo me estoy centrando más en eso, empresas con ventajas competitivas que las hayan castigado muchísimo, que la valoración actual sea muy inferior a su valoración histórica. Pues yo qué sé, si cotizaba 30 veces free cash flow el año pasado, pues que ahora cotice a menos de 20. O sea, un margen de seguridad enorme yo creo que hay en muchas empresas ahí. Ahora es una temporada buena para buscar empresas buenas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay empresas con flujos de caja recurrente, con negocios de mucha calidad, que incluso se pueden aprovechar de esta situación para recomprar acciones o para adquirir otras empresas. Es decir, que hasta yo creo que les beneficia. Y es eso, y están siendo muy castigadas y podríamos decir nombres y ir muy en profundidad, pero bueno, de momento más adelante podemos hablar de algún caso, pero de momento vamos a dejarla ahí. Incluso hay muchas tecnológicas grandes que tienen un montón de caja, o sea, tienen billions en liquidez, o sea, esa liquidez pueden usarla para comprar algún rival que haya hecho alguna tontería o que tenga mucha deuda pero tenga un buen producto. Entonces, si son un poco listos, pueden hacer cosas interesantes ahí. Sí. Bueno, ahora nos pregunta Zumer si podemos hablar un poco del paradójico caso del oro. Gracias. Pues, hombre, es una pregunta excelente porque le están pegando al oro de lo lindo. Ayer por la noche creo que iba con un más 2%, más 3% por ahí, y hoy la última vez que lo vi iba con un menos 3%. O sea, es realmente curioso. A mí me recuerda al caso de la crisis financiera. O sea, en 2008
con todo el mercado bajista, el oro cayó un 30%, aparte durante varios meses. Es decir, es como si el mercado estuviese ahora mismo vendiéndolo todo, sin mirar. Yo quiero dólares, pues vendo todo lo que haya, me da igual. Petróleo, acciones, bonos, y yo quiero efectivo, quiero dinerito en el banco. Yo creo que el mercado está en ese modo. Y sí, ya os digo, hay varias referencias históricas que apuntan a eso. Aparte, el oro debería reflejar los tipos reales, y si la Fed baja los tipos, el tipo real debería subir. Pero bueno, veremos cómo va la inflación. No sé, yo creo que se está pasando mucho de frenada el mercado con el oro. A ver si en 3 meses, 6 meses tenemos algo más, porque, joder, el mundo sigue siendo un activo refugio, pero a corto plazo yo creo que lo usan a modo de, como si fuese una moneda de cambio. Sí, ¿no? A mí me hizo gracia el otro día que hablaban en alguna televisión pública del caso del papel higiénico, de por qué... Sí, pero es que de por qué la gente iba tan desesperada por el papel higiénico. Y al principio era por una tesis psicológica, ¿no? De que en estos casos, pues, mantener una higiene, pues, se prima mucho. Pero ya ahora... La gente está desesperada por el papel higiénico porque sabe que la otra gente va a ir corriendo a por el papel higiénico. Entonces, es un juego de querer adelantarte y de que no te pillen desprevenido. Y yo creo que esto también se aplica en los mercados financieros. Como creo que todo el mundo va a vender y va a buscar efectivo, sea de donde sea, pues la gente se está adelantando, se está intentando adelantar y entonces se crea esta irracionalidad, ¿no? Un círculo vicioso. Es un claro ejemplo. Sí. Bueno, pues... Igual el activo refugio real a día de hoy es el papel higiénico. Yo ahí lo dejo. He visto vídeos que la gente paga con papel higiénico. Así que sí, veremos. Es un caso muy, muy curioso. Bueno, la siguiente. ¿Qué opinas de la divergencia entre los retornos de las acciones Value y Growth? Hemos visto durante mucho tiempo que las Value estaban penalizadas o apestadas por el mercado. Ahora que entramos en una posible época de recesión, ¿no crees que es el momento de que las acciones Value se comporten mejor? ¿Tú qué opinas? Pues es una pregunta muy interesante. El tema es que las gráficas estas que suelen mostrar value versus growth, el ratio está en máximos, el growth está súper, ultra, mega valorado. Pero claro, yo en su día busqué, mejor dicho, la metodología del índice, no recuerdo cuál era, MSCI Value o algo así. Bueno, se puede encontrar en internet fácil. Y la metodología no reflejaba el tipo de empresas que a mí me gustan. Yo creo que filtraba, hombre, de memoria no recuerdo, no sé si era Price Book y algo más. Es decir, eran unos criterios muy, muy, muy básicos. No sé, no creo que refleje bien. Es decir, lo que quiero decir es que esos índices value no reflejan que las acciones que lleven sean inversiones value. Para mí value investing es todo, es decir, aunque esté en el índice growth, puede ser una inversión value si la empresa tiene ventajas competitivas y demás. Es decir, para mí esta dicotomía value growth en teoría no debería existir. Un inversor yo creo que debería ser capaz de buscar valor independientemente de si la empresa aumenta ventas al 30% o si decrece al 5%, que también puede ser una buena inversión aunque decrezca. Entonces, no lo sé, ese famoso gap que hay entre value y growth, si se cerrará o no, pues no lo sé, porque yo creo que esas acciones que están en el índice value están ahí porque igual merecen una valoración baja. No sé, habría que ver que, aparte creo que son, no sé si 1.500 o 2.000 empresas, no sé, habría que ver qué tiene ese índice ahí. Lo que sí puedo decir, en mi opinión, claro, siempre en mi opinión, es que había muchas acciones de moda
sobre todo de crecimiento, que no generaban flujo de caja positivo, pues no sé, las típicas de software as a service, por ejemplo, pues que cotizaban a, yo qué sé, 20 veces ventas y sin generar flujo de caja positivo. Es decir, el mercado estaba pagando por adelantado el crecimiento de, yo qué sé, de 30 años, y ese tipo de cosas es síntoma de, no sé, de como mínimo de sector recalentado o algo así. Igual el producto es estupendo y la empresa dura 50 años, pero claro, es que no era una empresa, eran 50 o 60 o las famosas IPOs, que hubo un montón de IPOs que ya salían caras y el primer día pues subían un 50, el segundo día un 60, el tercer día un 70. No sé, ese tipo de exuberancia irracional como... Bueno, ahí no sé, con las IPO, durante el último año ya no ha sido así. Y las super IPO de moda, todas Sí. se han ido para abajo. Igual WeWork marcó una época, ¿no? Puso ahí una bandera roja, red flag. WeWork fue, sí, la más destacada, pero todas las Uber, Lyft, Pinterest, todas estas así que tenían tanto nombre, ha pasado todo lo contrario. Casper, la tecnología del sueño. Una empresa buenísima, ¿eh? Bueno, seguimos con la siguiente. A ver, consejos para alguien como yo, novato, con bastante liquidez y que va a comenzar a invertir ahora. He aprovechado para comprar algo de Alphabet, Berkshire Hathaway, Microsoft y 3M. Pues enhorabuena por tus primeras compras, antes de nada. Te deseo mucha suerte en la inversión. Y, hombre, ya que estás empezando, mi recomendación es que le dediques el mayor tiempo que puedas posible en formarte, en aprender, en cómo tomar buenas decisiones, cómo realizar un análisis financiero y cualitativo de las empresas, que desde Alfa Positivo haremos lo que podamos para ayudar con este tema. Lo tenemos ahí pendiente en la lista. Y, hombre, yo creo que comprando buenas empresas lo deberías hacer bien a largo plazo, siempre que pagues un precio razonable por ellas, evidentemente. No es lo mismo pagar 50 veces beneficio por una empresa que pagar 15 por una empresa que crece, por poner un ejemplo tonto. Y, hombre, yo creo que las empresas que ha mencionado Sergio son todas muy buenas, compañías excepcionales y que deberían dar buen resultado a largo plazo. Y nada, te animo a que nos sigas en las redes, que te unas a la comunidad y que aprendas con todos nosotros. Sí, a ver, yo subrayo lo de, por ejemplo, unirse a la comunidad, tanto a la nuestra como a cualquier otra que puedas tener contacto con gente. Para mí es muy importante, sobre todo en los primeros pasos, tener a gente con la que te puedas apoyar y que te puedan dar consejos o ayudar en algún punto concreto. Y no sé si esta es la mejor oportunidad para empezar en el mundo de la inversión, en el sentido de que no sé si estás psicológicamente o emocionalmente preparado para hacer una pequeña aportación y de golpe que al día siguiente te caiga un 15%. Porque con esta volatilidad tienes que estar seguro de que estás entrando en un momento de montaña rusa y de que si eres capaz de apretar el botón y olvidarte y no estar mirando el precio, pues seguramente va a ser una muy buena oportunidad siempre que compres empresas buenas y tus análisis estén bien fundamentados. Pero si crees que vas a estar pendiente del precio y de lo que va a pasar mañana, no estoy seguro si es el mejor momento para empezar. Pero bueno, nosotros siempre vamos a animar y todo, pero que seas consecuente que estamos en un momento, como hemos visto, de mucha volatilidad, donde hay mucha incertidumbre y donde todo puede pasar. Lo único que sé seguro y que creo que todos estamos de acuerdo es que sea lo que sea y el virus, tanto la crisis como toda esta situación, sea lo grave que sea, va a acabar pasando, va a llegar un punto en el que no nos vamos a acordar de lo que estamos viviendo hoy y no sé si será de aquí 1 año, de aquí 2 o de aquí 5, pero lo cierto es que esto pasará, por lo tanto, y las empresas que hoy están a este precio y que estamos hablando de buenas empresas van a seguir creciendo y yo todas las empresas que tengo en cartera, de aquí a 10 años las veo mucho siguiendo con su negocio y mucho más grandes y siguiendo creciendo.
Así que, bueno, espero que hayamos contestado un poco. Siguiente pregunta. ¿11S o 2008? ¿Tú qué opinas, Adrián? Yo no he estado en ninguna de las dos, pero Hombre, no sé. 11S seguro que no, porque más o menos fue de un día para otro, es decir, tiraron las Torres Gemelas, atacaron, nos quedamos todos súper traumatizados porque en los países desarrollados también nos sentíamos vulnerables, es decir, si os fijáis en el número de fallecidos, pues yo qué sé, en accidentes de tráfico fallecen muchísimas más personas al año, pero claro, fue el tema de sentirse vulnerable pues por el terrorismo islamista y todo esto. Entonces, yo creo que el trauma fue así. Sí es cierto que sobre todo los viajes en avión, las millas viajadas, mejor dicho, durante un año más o menos bajaron un poco, se recuperaron rápido al día siguiente, pero claro, fue un evento puntual de un día. Yo creo que no estamos en esa situación porque el virus empezó en China a finales de 2019, estuvieron un mes y medio ahí con medio país paralizado y estamos a mediados de marzo y seguimos arrastrando todo eso. Y ahora se van paralizando otros países. Entonces, hombre, no sé si llegará, no creo que llegue a ser tan grave como 2008, que fue una crisis de crédito durante 2 años, fue un tema muy jodido, pero también se puede poner muy jodido ahora porque, claro, hay empresas cerradas con 0 ventas. Es decir, si tienes una cadena de restaurantes, tienes que pagar nóminas, alquileres y un repago de deuda, hostia, llamas al banco y te dicen, no, tienes a tope la línea de crédito, no hay más. Y a ver qué haces para... Sí, yo estoy de acuerdo contigo que a priori parece difícil imaginarse una situación como la del 2008 donde había tanta especulación y que después de todo lo que ha pasado, pues has visto cómo se produjo. Ahora me cuesta ver esa situación, pero sí que soy capaz de ver un escenario que sea peor y bastante peor que un 2008. O sea, yo siempre intento ver los distintos escenarios que se pueden producir y en el peor, yo ya te lo he comentado, Adrián, que he visto hasta un posible corralito en algunos países. Eso yo creo que sería mucho peor que un 2008. Cuando pierdes la confianza ya en las instituciones, eso ya es mucho peor que en 2008. Que es una probabilidad muy baja, pero que se puede dar. No sabemos cuánto van a durar los parones, ni cuánto graves van a ser, pero se puede dar un efecto dominó que hasta cierto punto las instituciones podrán intervenir y rescatar industrias clave y empresas clave, e inyectar dinero y poner medidas fiscales y expansiones monetarias. Pero puede llegar un punto que el dominó ya haya avanzado tanto que no llegues a cortarlo y no, es que esto es hablar por hablar siempre, pero que no sabes dónde puede acabar. Pero que, como digo, yo ahora mismo soy optimista, la verdad, soy optimista. Yo creo que estoy del otro lado de la balanza. Yo cada día veo, pues creo que lo comentaba un poco en la presentación. Primero el virus saltó, digamos, hubo muchísimos casos en Corea del Sur, que un día había 400 contagiados, al día siguiente 800, 1.500, 3.000, parecía que se desmadraba y bueno, ellos, no sé cómo exactamente, consiguieron controlarlo. Después, cuando ya vino a Europa el tema y dijimos, ostras, que esto no es solo Asia. Y claro, empezó a Italia, que creo que fue el día 8, si mal no recuerdo, cerraron Lombardía y 11 provincias más, o sea, prácticamente el norte de Italia. Todo el país. Sí, y después cerraron todo el país. Así siguen. Aquí en España nos han dicho que 15 días de cuarentena, hoy dicen que un mes, veremos el tiempo que hay. O sea, España ya es el 4º país con más número de infectados. Yo España, en un caso concreto de país, sí que veo problemas a corto y medio plazo, sí que los puedo ver con más probabilidad. El tema es lo que comentabas del dominó. Claro, primero fue China, después Corea del Sur, Japón lo controló ahí muy bien, parece ser, pero ahora estamos con las siguientes fichas de dominó. Italia, España, Francia, Alemania parece que, y Reino Unido también tienen un montonazo de casos. Francia cada día está poniendo más restricciones también, hablan de que van a cerrar París.
El tema se va reproduciendo en otros países y claro, China está intentando arrancar, pero claro, si otros países tampoco están produciendo al 100%, Que por todo cierto, esto es un engranaje. perdón, Adrián, pero yo si ahora mismo tengo que evitar un país va a ser Reino Unido, Sí. por las medidas que están tomando. No, acaba de decir Gregorio que en VisualPolitik han publicado un vídeo de Corea del Sur que es un ejemplo de cómo han tratado Gracias, este tema. Gregorio. Ya lo miraremos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que todavía nos quedan bastantes. Vamos a hacerlas más ligeras, que si no nos perdemos la cena. Entonces, ¿qué tal? Primero me gustaría preguntaros por dónde empezar, por dónde me recomendaríais empezar para iniciarme en el mundo de la inversión o consejos. Pregunta Héctor. A ver, lo hemos comentado un poco. No sé, Adrián, si quieres, o sea, ya a nivel empezar desde cero. Pues yo empezaría leyendo mucho. El inversor inteligente y estas cosas, o los libros de Peter Lynch y demás. No sé si quieres darle tú un enfoque igual más financiero. A ver, es que, claro, depende de cada persona. Claro. Si no tienes un hábito de lectura, igual ponerte a leer los clásicos del inversor inteligente y todos estos que siempre se recomiendan, pues se te puede hacer bola y puedes acabar diciendo, yo no quiero invertir ni quiero nada. Yo creo que hay otras maneras, como por ejemplo el canal de YouTube de Value School o el de VisualPolitik también comentan, por ejemplo, vídeos económicos que también son muy interesantes. Y hay otras maneras, solamente en YouTube, el canal de Alex Estebaranz también es muy didáctico y muy ligero. Y creo que hay otras maneras así más modernas de aprender y de ver lo que hacen otros que leer libros. Y, por supuesto, en la comunidad de Alfa Positivo ahí siempre estamos compartiendo material formativo, así que te recomiendo empezar por ahí y ahí puedes ya solamente entrar, vas a ver que tienes un montón de contenido que hemos ido publicando y cualquier duda la puedes dejar por ahí y alguien te puede ayudar. O sea que yo siempre comento eso, pues unirte a alguna comunidad con gente que tengas algo de confianza, tanto la nuestra como la que sea. Hay miles de grupos de Telegram o de blogs con foros. Así que yo recomiendo eso, que tengas gente que puedas preguntar y que tengas confianza para estos temas. Que no te sientas solo. Cuando te sientes solo, yo creo que da lugar a que cometas más errores y eso no lo recomiendo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo suelen afectar este tipo de crisis en cuanto a los dividendos de las empresas? Te lo dejo a ti. Bueno, quizás no se puede generalizar mucho porque también depende, pues, de la calidad del negocio. Si no es lo mismo una empresa que esté súper apalancada, es decir, que tenga mucha deuda y que sea cíclica, pues yo qué sé, el sector energía, por ejemplo. Si los ingresos de la empresa dependen mucho de los precios del petróleo y dedica, pues, el 50% del flujo de caja o del beneficio, si lo preferís, si os resulta más fácil, a pagar dividendos, y ese beneficio o ese flujo de caja disminuye un 25%, al año siguiente, o bien paga esos dividendos con deuda, que sería una asignación de capital horrible, o reduce el dividendo. Pero, claro, también hay grandes empresas, pues no sé, antes mencionaban 3M, no sé quién la había mencionado, pues que sí que tiene marcas, puede tener ventaja competitiva y quizás habría que ver, claro, su apalancamiento, cuánta deuda tiene, cuánto margen tiene para subir el dividendo y demás. Es decir, cada empresa es un mundo, para resumirlo, y claro, hay que ver que tenga un balance sólido, que tenga flujos de caja crecientes a ser posible y que sus ingresos no sean cíclicos o que sean lo menos cíclicos posibles. Por ejemplo, suele ser muy útil ver cómo lo hizo la empresa en 2008, 2009, 2010. Si durante esos años las ventas más o menos se quedaron estables o aumentaron un poco, suele ser un síntoma de que la empresa es buena. Suele ser, ¿eh? Esto es muy genérico y demás. Entonces, bueno, hay que andarse con ojo. Es decir, porque en un screener nos aparezca una empresa con un dividendo del 7% y tenga un PER de 4%, no quiere decir que ese dividendo sea sostenible. Es decir, hay que rascar un poquito debajo de la superficie, a ver qué hay y ver si eso es sostenible o no. ¿No?
¿No, Sergio? ¿Qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en algunos casos un recorte de dividendo para mí va a ser bueno en algunas empresas. O sea, yo en algunas empresas que ahora puedan tener dificultades o puedan tener algunos riesgos, que no recorten dividendo, a mí no me gusta. Prefiero que sean conservativas y conservadoras, perdón, y gestionen bien el riesgo. Y en otras, un recorte de dividendo puede ser una señal grave. O sea que depende de la empresa. Me viene a la cabeza, lo comenté por Twitter, creo, el caso de Boeing. Sí, lo comentamos el otro día en la comunidad. Es un claro ejemplo. Coméntalo si quieres. Por si no conocéis el tema, por resumirlo mucho, a finales del año pasado, Boeing aumentó el dividendo un 20% anual, año sobre año, cuando ya tenía todo el marrón encima de los 737 MAX o como se llamen, que eres un marrón importante, tener aviones parados, que no te están pagando tus clientes y demás, y aún así decidieron aumentar el dividendo. ¿Qué hicieron después? Aumentar la línea de crédito. Es decir, el dividendo actual lo están pagando con deuda, entonces yo evitaría ese tipo de empresas porque, es decir, en su día priorizaron aumentar el dividendo antes que ser conservadores con el balance. Entonces, no sé, para mí es como mínimo, una bandera amarilla. No sé si roja, pero una bandera amarilla seguro. Desde luego. Este caso es de los más flagrantes. Claro, por poner un ejemplo de una empresa muy grande que al final también hacen cosas discutibles, dejémoslo ahí, discutibles. He eliminado una pregunta sin querer, a ver si la rescato. A ver si la rescato. Eres un censurador. No, vale, está aquí. Vale, se ha reducido. Vale. ¿Creéis que las microcaps sufrirán mucho más que las grandes o depende mucho más lo endeudada que esté la empresa? Hombre, las microcaps suelen tener una volatilidad más alta que el mercado en general, porque al final, como suelen mover pocas acciones, es decir, no sé, la que comenté en YouTube de Nancy's, por ejemplo, pues cuando había comprado yo, había días que tenía volumen cero. Es decir, tú si metías una orden con 100 acciones y la vendías un 10% por debajo del precio de mercado, tú tirabas la acción un 10% para abajo. Es decir, es un ejemplo bestia, pero al final, claro, si tienes poquito volumen y hay un inversor con 100.000 acciones y vende 5.000 acciones al día, al final puede sufrir, pero eso también tiene la otra cara de la moneda. Si tú conoces bien la empresa y dices, esto es un empresón, esto va a salir reforzado de esta crisis del coronavirus o no sé si será recesión, pero lo que sea, no, esta empresa, confío en ella, tiene mucho dinero en caja, el negocio es bueno, yo sé que esto vale mucho más, pues también ofrece oportunidades a largo plazo. Sí, yo más que microcaps y empresas de gran capitalización, sí que distingo aquí empresas que todavía están por demostrar o que están en una fase temprana o que todavía no están teniendo beneficios. Sí. Ahí sí que veo una gran diferencia de riesgo, sobre todo de riesgo, de que empresas como Carvana, Tesla y estas que hace unos meses pues parecía que iban como cohetes, ahora sí que estas que todavía están por demostrar y que estaban en fase de todavía no tener beneficios, ahí sí que veo peligro. Sí, hay riesgo. El mercado quiere balances sólidos, flujos de caja y aún así igual te la tiran un 40% sin despeinarse. Sí, porque igual hay microcaps que tienen estructuras de capital mucho mejores que otras de gran capitalización. O sea que ahí no veo una gran diferencia. Vale, pues resolvemos esta. Vale, tenemos otra sobre el hedging en oil and gas. ¿Cómo saber y calcular el tiempo de los hedges? Rockrose, en una entrevista con su CEO, comenta que a estos precios y centrándose en gas, también están cubiertos además con su caja. ¿Qué opinas de Rockrose a estos precios del petróleo? Y debido a la oferta y demanda actual, ¿qué espacio de tiempo para una posible recuperación del precio del oil? De Bonguk.
Hombre, yo más que calcular los sets, yo lo que hago es ver los que ya tiene, los futuros que ya tiene comprados la empresa, que tienen que estar detallados en las notas, es decir, ver cuánto tiempo tiene cubierto, si tiene 3 meses, 6 meses, un año, entonces con eso pues ya me hago un escenario de precios, un escenario base, porque normalmente lo que buscan las empresas ahí es poner un suelo, es decir, si tu break-even está en el barril Brent a $50, pues muchas empresas se cubren eso pues a 50, 55 y bueno, ahora pues están jodidas. Ahora lo que dure el tiempo que quiera bombear Arabia Saudí, que igual está un poco también jugando con el mercado, ¿no? Está por ver. Y hombre, ¿qué me parece Rock Rose? Yo creo que está muy bien posicionada porque tiene un montonazo de caja. Los de commissioning no son muy grandes para los a corto plazo, para 1, 2, 3 años vista. Entonces, esa caja le va a durar, yo qué sé, a $30. No, por desgracia, no lo contemplé en un escenario bajista. Me parecía tan irreal que no lo contemplé. Pero, hombre, yo creo que caja para un año tienen de sobra. Es decir, antes que ellos van a quebrar muchísimas empresas de Mar del Norte o de donde sea. Entonces, digamos que más que el potencial, digamos, de Rock Rose es fusiones y adquisiciones. Siempre han hecho compras muy, muy, muy baratas, incluso que tenían más caja de lo que la propia empresa pagaba por ellas. O sea, cigar butts, que le llamaba Benjamin Graham. Y no sé si me dejé algo en el tintero, Sergio. Adrián me dice que tengas cuidado con los tacos, que hay niños presentes. Hay menores. Vale, tenemos que hacer esto para mayores de 18, perdón. Vale, pues vamos a la siguiente. ¿Cuánto porcentaje de la producción del petróleo americano crees que va a quebrar? ¿Crees que después de eso se pueden producir spikes de precios y verlo a precios de más de $100? De Ángel Ruiz. Hombre, esto al final funciona por superciclos, es decir, los precios muy, 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 muy bajos al final lo que hacen es que quiebren los productores menos eficientes, tanto americanos como offshore o cualquier rival que tenga un coste de producción elevado o que tenga que invertir mucho para abrir un nuevo pozo, lo que sea. O sea, el sale sí que es creo que era un 5% no, es más, 12 millones de barriles día o algo así, o más, porque cada día producían más. Y por un lado, yo creo que, al reducir el CAPEX, esa producción que no paraba de subir va a tener que bajar algún día y el mercado igual se asusta. Y por otro, los productores tienen que quebrar algún día con el petróleo a 30 y una deuda endiablada en muchísimas empresas. Yo creo que es cuestión de tiempo, a ver cuánto tiempo dura esto del barril a 30. Y hombre, el barril a 100 siempre es una opción cuando el mercado diga, ostras, que hay más demanda que oferta. Entonces, ahí es cuando se empiezan a poner nerviosos y empieza el mercado alcista. Y claro, es complicado saber cuándo viene ese mercado alcista, porque al final hay tanta geopolítica. Eso, Arabia Saudí hace un comunicado de la OPEC y ya te tira todo. Entonces, es un mundo complicado. Que yo, no sé si tú estás de acuerdo con esto, creo que un precio del petróleo bajo para el resto de sectores es mucho mejor. Es decir, al final aumenta la demanda, aumenta el consumo de la gente, ¿no? Tiene más dinero disponible porque consume menos petróleo y ese dinero disponible pues se reparte más entre otros sectores de consumo. O sea, que creo que incluso puede ser beneficioso para evitar posible recesión o para reducirla. Sí, a otros sectores les viene de lujo. Cualquier empresa que su materia prima o parte de su coste energético sea el petróleo, derivados del petróleo, esto le viene genial. Yo qué sé, las propias aerolíneas, si no tuviesen tantos problemas, sí, les iría bien. Pero claro, no tienen pasajeros, es un pequeño problema. Bueno, sí. Vamos a ir más ligero porque todavía nos quedan 9. Y tenemos una polémica. Burford ahora sí que sí, ¿no? Además saldrá ahora en Estados Unidos. ¿Qué decimos de Burford? Tabú, Burford es tabú. No se puede hablar de Hombre, yo creo que la directiva está claro que hizo ciertas cosas mal, que todo ese beneficio, no sé cómo le llamaban, beneficio que no era beneficio, beneficio adelantado,
pues eran quizás demasiado optimistas. Y claro, ya se vio en los últimos resultados que el beneficio ya no crecía tanto como en años anteriores y demás. Entonces, yo creo que han pecado de pequeña empresa. No quiero pensar que lo hayan hecho con mala fe. Yo creo que más bien siempre lo habían hecho así y bueno, y seguimos y seguimos y seguimos y bueno, hacían las cosas de aquella manera. Es decir, ahí hubo un problema, yo creo que de gobernanza corporativa, de corporate governance, de que no había suficiente control sobre cómo contabilizaba la empresa esos beneficios por adelantado, que decían, no, es que nos obliga el auditor y demás. Entonces, está el tema por ver, a ver qué sale. Yo que sé, a 5 años vista, a ver qué sale de ahí. Sí, es eso, ¿no? De que después de todo lo malo, ya a este precio, pues ya es que tiene que estar dirigida por, yo que sé, para que no sea una buena inversión a estos precios. Bernie Madoff. No sé. Es difícil. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Y qué instrumento sería el más adecuado para invertir en oro de dar el paso? Pues hombre, esto también da para debate porque hay quien quiere tener oro físico, te vas a un compro oro y lo compras ahí, o bueno, online también hay páginas que venden el bullion, como le suelen llamar, y hay gente que prefiere comprar los ETFs. En Europa no recuerdo el ticker, pero bueno, hay uno cotizado en Alemania que es un ETF de oro, es decir, tiene oro en el baúl de Reino Unido, hay en Londres creo que es. Entonces ahí es un poco para gustos. Hay quien dice, no, pero es que si quiebra el market maker de este ETF, pues igual me quedo sin ETF. Entonces hay gente desconfiada y claro, que quiere su oro físico. Entonces me parece tanto una manera como la otra totalmente válida. ¿Y qué opinas de las royalties? Pues hombre, es mi manera favorita de tener exposición al sector, porque al final, después de ver mineras y demás, las mineras, eso tienes que ser, hombre, no es que tengas que ser un geólogo, pero tienes que ser bastante experto en interpretar todo eso y aún así no te garantiza hacer una buena inversión, porque hay tanto cafre por ahí asignando capital que es un peligro. Entonces yo creo que las royalties, siempre que no sobrepaguen por los activos, es una opción muy interesante, porque si lo comparáis con los retornos pues, de las mineras, por ejemplo, están más protegidos en mercados bajistas porque no tienen CAPEX, los flujos de caja son más predecibles y demás, y en mercados alcistas capturan bastante del upside que tienen las mineras. No el 100% cuando el oro se va, yo que sé, a 2000, pero sí que me parece una opción de riesgo-beneficio, un ratio riesgo-beneficio muy interesante. Pues ahora he encontrado una empresa de royalties de petróleo que me está gustando mucho para tener lo mismo, exposición a la materia prima sin tener tanto riesgo. Ya, si puedo, ya haré un caso en algún vídeo en YouTube o ya hablaré de ella porque es muy interesante. Vale, vamos a la siguiente, que nos pregunta James si nos ha cogido con liquidez estas bajadas. ¿A ti cómo te ha pillado, Adri? Sí. Ya había reducido bastantes posiciones por valoración simplemente, no porque pensase que el mercado se iba a descalabrar. O sea, esto del virus nos ha pillado a todos con el pie un poco cambiado. Yo había reducido varias posiciones y no sé, yo creo que sobre un 30% de liquidez tenía, porque claro, ya metí algunas posiciones por ahí. Como nunca se sabe lo que va a bajar esto, pues prefiero ir disparando conforme va bajando. Nunca sabes cuándo va a hacer un suelo el mercado. Sí. Si a ver, sabe, que lo diga. Que se moje. Sí, yo en mi caso, pues tampoco tenía mucha liquidez. Un 10, no soy como esos que dicen, no, yo hace un mes lo vendí todo porque sabía que esto pasaría. No, yo en mi caso no. Tenía alrededor de un 10%, pero sí, lo que sí he hecho ha sido rebalancear de empresas que tenía menos convicción o que sabía que eran de más porcentaje de riesgo-rentabilidad, pues pasar a de más calidad y hacer estos rebalanceos. Y luego, pues, lo típico de que tienes así fondos distribuidos por otros lados y vas diciendo, tú, pues voy a ir recogiendo de zonas donde tenía y las voy a ir metiendo aquí. Y entonces, pues sí que he ido
sí que he podido acumular algo de liquidez, pero bueno, tampoco estoy ahora esperando el suelo, para nada. Bueno, vamos a una pregunta de Bongug que pregunta: 2 microcaps que estéis invertido, os gusten y por qué. Va, te lo dejo a ti. Pues hombre, Nasis, que es la última que subí a YouTube, no sé si has tenido ocasión de ver el análisis, pero me gusta mucho, me parece que es un producto interesante, una empresa de software que genera un montón de caja, que tiene creo que eran 5 millones de dólares canadienses en caja, o sea, hoy pueden llamar a un rival, decirle ¿cuánto quieres que te compro? Y un rival que tenga un poquito de deuda, que tenga algún problema económico así, pueden hacer una compra oportunista y comprar un software similar o que sea compatible con el suyo y eso sería la leche. Y aparte estoy muy tranquilo con ella porque al final el negocio genera caja día a día. No es la típica microcap que está como cogida por pinzas, que un trimestre te genera flujo de caja, el siguiente no. Depende de emitir acciones y claro, si emites acciones hoy, es que no te las compra nadie, o sea, o este mes completo. En cuanto el mercado huye de las acciones, olvídate de ampliar capital. Y otra pequeñita, un clásico mío, es Black Diamond Group. Esta no os va a gustar a la mayoría. Alquila módulos de alojamientos y demás, pero también puede montar hospitales de campaña, por ejemplo. Es decir, el coronavirus también podría ser un catalizador para ellos. Y bueno, esta empresa es más net de las de Benjamin Graham porque al final los activos están ahí. Si mañana dicen, pues estoy hasta las narices de esta empresa, la cierro. Venden los activos. El histórico dice que siempre las han vendido ligeramente por encima de valor en libros, entonces ahí estoy tranquilo con ella porque el downside, lo que puedo perder con esa inversión, creo que está bastante limitado. Y bueno, llevamos una horita, no sé si... Sí, si es que quedan... A ver, voy a seleccionar algunas de las... O vamos a ir rápido. La pregunta más importante es ¿cuándo va a dejar de caer el mercado? ¿Estiman algo? De Alejandro de Gracia. Nada de eso. No, la de cristal a tope. No, es completamente imposible. Lo único que puedes saber es cuando una empresa en concreta, puedes, según tus estimaciones, es una buena oportunidad de inversión a largo plazo. Saber lo que va a hacer el mercado, para mí, y al menos, no. Claro. No, aparte, el mercado siempre intenta adelantarse a los acontecimientos. Te pone en precio lo que va a pasar en el futuro. Entonces, es decir, es prácticamente imposible saber lo que está poniendo en precio hoy. Es decir, esta caída del 35% o algo así del SP500, igual ya está teniendo en cuenta que la primera mitad de 2020 el crecimiento del beneficio va a ser negativo. Es decir, es complicado decir, no, bueno, lo del virus va a seguir y el mercado va a seguir bajando. Igual el mercado se pone a subir porque piensa que en junio, julio ya se va a pasar todo y vamos a volver al escenario anterior. Es muy, 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 muy complicado. O sea, daros cuenta que, yo qué sé, los hedge funds americanos que manejan billions pagarán a consultores, a virólogos, a quien haga falta para tener unas perspectivas del alcance de todo esto. Sí. Yo, por añadir algo, creo que ahora tienes que ser consciente que puedes invertir hoy y va a seguir cayendo. Es más, yo estoy seguro que puede seguir cayendo, pero estoy seguro también que si yo intentara adivinar los suelos, lo haría fatal y la cagaría y perdería un montón de coste de oportunidad. Así que yo prefiero seguir con el proceso normal y olvidarme de eso. Vamos a la siguiente. ¿El dólar sobrevivirá si imprimen billetes a lo loco? Esto es muy macro. No sé si tú puedes... Claro, es que opiniones sobre divisas no tengo. Los datos están ahí, claro. El balance de la Fed y demás, de billions y billions y trillions. Claro, yo estoy más tranquilo con el oro que con el dólar estadounidense, eso sí. Eso sí que te lo puedo decir. Sí, bueno, no, lo siento, no sabemos mucho de macro, pero estoy hablando con uno que espero traer aquí en uno de estos días, que todas estas preguntas más macro y de herramientas
fiscales de la Fed y del Banco Central, todo esto lo domina mucho mejor, así que espero poder cerrar esta sesión. Guay. Uf, top 5 posiciones de vuestra cartera. No sé si quieres nombrarlas, pero es que quedan todavía 3. Cada vez que la veo son distintas. Cada día son distintas. Sí, Con las hostias sí, la verdad que ahora pues hay algunos movimientos. No sé si quieres nombrarlas sin... no sé, el top 3 era Gym Group, Facebook, Google, Constellation Software, y el top 5, la verdad, no sé, porque como andaba bailando entre una y otra, según cada día que Gym Group se ha pegado un buen leñazo, ¿no? Hostia, esta puede ser interesante, porque, bueno, gimnasio cerrado durante 1 o 2 meses, pero eso es la mitad de la compañía. Bueno, hay que verlo, hay que valorar los riesgos y, bueno, cada uno que saque sus propias cuentas. Nos vamos por las ramas. A ver, venga, quedan 2. ¿Cómo veis la situación de Estados Unidos? Parece que es el país donde más problemas van a tener junto a Reino Unido en cuanto a poder asimilar esta pandemia. De Ángel Gil. A ver, ¿quieres que hable yo para que te dé aire? Obviamente en Reino Unido pues están haciendo caso omiso a todo lo que está pasando en el resto de Europa y están haciendo un poco de dejar hacer, y esto les puede explotar en la cara o les puede salir bien y que no hayan tenido que tomar estos recortes, estos parones económicos. Pero yo creo que en relación riesgo-beneficio están tomando una posición en mi opinión, muy mala. Y en Estados Unidos, pues yo creo que tendrán que acabar interviniendo tendrán que intervenir la sanidad, porque el mayor problema sería una epidemia de infectados y que no pudieran atenderse, porque ya sabéis que allí la sanidad es privada y no me imagino un escenario en que un gran número de personas o cualquier persona no pueda tener atención médica por esta razón. Entonces, eso es uno de los problemas que veo, pero al final veo el mismo escenario que en el resto de países de Europa. Como han enseñado en las diapositivas, todos los países acaban teniendo la misma progresión de crecimiento de infectados, más o menos todas igual, menos el caso, tenemos algunos outliers, algunos casos que ha sido al revés. Entonces, eso es lo que hay que estudiar, qué han hecho y por qué ha salido bien. Pero en general todos los países siguen el mismo progreso. Así que yo espero lo mismo, cierres de la economía y lo mismo que está pasando aquí. Aparte es un país tan grande, o sea, son tantos estados, es tanto territorio que controlar todo eso es muy, muy complicado. Bueno, va última. Es momento de vigilar los precios a los que cotizan Mastercard, Visa, Moody's, S&P. Últimamente cotizaban caras e igual con estos recortes pueden entrar en valoraciones razonables. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que deben estar con todas estas caídas de las últimas semanas, deben estar como mínimo jugosas. Como mínimo habría que ver eso, pues a cuánto han cotizado históricamente. Yo añadiría Mastercard y Visa, PayPal, porque al final también no son pagos en tarjeta, pero al final es otro medio de pago más electrónico, más de webs y demás. Yo la metería en el grupo de Mastercard y Visa. Y Moody's y S&P, pues, como suele decir un amigo, pues si sobrevivieron a la crisis de 2008, pueden con todo. Entonces, también pueden ser muy interesantes. Pues bueno, pues si te parece bien, lo dejamos aquí. Recordar a todos los que habéis aguantado que mañana, si todo va bien, estaremos con Javier Acción, también hablando de un poco de esta situación, de lo que ha hecho él, que tiene algunas herramientas interesantes y ha tomado algunas medidas que nos parecen interesantes. Así que yo creo que va a estar muy bien para que nos explique un poco su experiencia con estas situaciones. Y ya está. No sé si quieres añadir algo más, Adrián. No, gracias a todos por acompañarnos en esta primera sesión, que era un poco una beta, a ver qué salía. Lo hemos hecho un poco improvisado, pero parece que ha salido bien. Hemos llegado a 50 usuarios, así que más de lo que nos esperábamos, dado que lo hemos hecho todo en una mañana. Así que muchas gracias a todos
por estar aquí y mañana más. Así que ya cerramos, ¿vale? Un saludo a todos. Todos. Adiós.